Hola, Flor. Bueno, muchas gracias siempre por invitarnos y le damos la bienvenida también a los oyentes que se están sumando al espacio. Y bueno, acá estamos una vez más para encontrarnos en esta cuestión de la palabra y el encuentro con los libros. Justamente les recordamos a los oyentes que el tema que nos convocaba la vez pasada era el tema de este vínculo amoroso, este trío amoroso, Sí. como bien decía Yolanda Reyes, sobre el libro, el adulto y el niño. Ujú. Y bueno, Ese triángulo de amor, ¿no? exacto, donde está todo puesto y donde el ritual es súper importante. Y bueno, y para ir sumando y profundizando, porque esa es la idea de la columna, acerca de esto, lo que compartíamos hoy, lo que queremos compartir hoy, es qué es lo que ocurre cuando los niños leen, ¿no? ¿Qué leen los niños cuando leen? ¿Qué leen cuando leen? Qué buena pregunta. ¿Y qué leen cuando leen? Bueno, mira, en primera instancia es lo más importante de recordar acá, es que cuando los niños leen, nosotros tenemos primero que respetar esa lectura, ¿sí? Justamente el otro día leía un artículo de Ellen Duty, que después le vamos a estar pasando el link a los oyentes para que aquel que le interese pueda Sí. profundizar un poco más. Ella decía esta cuestión, ¿no? Cuando yo le presento el libro a un niño, ese niño tiene que entrar a descubrir un código nuevo. Vos imaginate, yo, mamá, tengo una beba, por ejemplo, de 4 o 5 meses y le acerco ese libro, ¿no? Sí. Que es un objeto extraño para él. Entonces, en ese momento deberíamos preguntarnos, bueno, ¿qué va a leer ese niño cuando lee? ¿No? En primera instancia va a acercarse a un objeto extraño. Por Sí. primera vez veo ese libro, ¿qué es? O sea, a ver, muchas veces hablábamos la otra vez, se lo llevan a la boca, lo muerden. Las hojas muchas veces, si es un libro que no es apto para la edad de los pequeños, las arrancan. Siempre vamos a intentar de que si es un libro para una primera infancia, que sea de cartón, ¿sí? Claro, de tapita- cartón duro. De cartón duro, exactamente. Y con ilustraciones también que nos lleven a un posible diálogo. Ujú. A veces estamos como muy acostumbrados a esta cuestión de la lectura escolarizada, donde uno va leyendo y le va preguntando, bueno, ¿quién es el personaje principal? Claro. ¿Qué es lo que pasa acá? Y en realidad, lo cierto, cuando uno quiere que esa lectura se imponga como placer y como un ritual, uno no debería, digamos, empezar a hacer estas preguntas que muchas veces lo que hacen es coartar el propio proceso lector y de comprensión del niño. Pienso en la importancia de las ilustraciones también, ¿no? Sobre todo en los más chiquititos cuando todavía no se metieron en este mundo del lenguaje, de las letras, y lo primero que van a ver van a ser los dibujitos. Sí, exactamente. Mira, estamos en una, digamos, yo le diría como en una ola donde la ilustración es sumamente importante. Antes quizás cuando nosotros leíamos, cuando leían los niños, usualmente la ilustración venía a acompañar a la palabra. En este caso, sí, con los nuevos libros, la ilustración muchas veces acompaña a la palabra, dice más o agrega datos que dentro del texto no están. Eso es muy importante. Es muy importante, por eso mismo cuando nos preguntábamos esto de qué leen los niños cuando leen, y bueno, van a leer muchísimo más que la palabra, ¿sí? Entonces es necesario que cuando nosotros como adultos le demos un libro, ¿sí? Primero podamos recorrerlo desde su exterior, como le llamamos, digamos, las personas que saben, el paratexto, ¿sí? Todo Sí. aquello que rodea ese libro. Entonces, ¿cuál es el autor? ¿Cuál es el título del libro? Bueno, si tiene una editorial. ¿De qué nos sí. imaginamos de qué va a tratar, no? Exactamente, esa prelectura es súper importante. ¿Por qué? Porque en realidad el libro es una excusa para dialogar. Claro. Sí, entonces cuando nosotros hacemos por ahí estas preguntas tan técnicas que venimos con esta cuestión de la escolarización de ¿cuál es el personaje principal? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el nudo? Y en realidad estamos, en cierta manera, desarmando ese vínculo tan especial con lo que el libro me va a contar, ¿sí? Muchas veces pasa que cuando nosotros cerramos el libro empezamos a preguntar. Claro. Y los grandes especialistas dicen, deberíamos dejar un minuto de silencio, ¿sí? Para que sea el propio niño el que proponga el diálogo. Claro. Y para procesar también lo que se leyó, ¿no? Exactamente, sí. Mira, te debe haber pasado a vos con tu niño, que muchas veces uno empieza a maravillarse cuando los niveles de comprensión se profundizan, ¿sí? Cuando un niño agarra un libro a los 2 años y después a los 4 años los vuelve a agarrar y dice, pero mamá, acá decía esto y acá decía lo otro. Y ni hablar cuando ese niño entra en el código de la palabra, Sí. ¿no? Cuando ese niño de repente dice, yo solo, mamá.
yo quiero leer, no me mientas, no dice esa palabra ahí, ¿sí? Y ahí hay otro descubrimiento muchísimo más grande. Pero es súper importante que nosotros le demos ese espacio a ese niño para que pueda leer, ¿sí? Pero para que pueda leer para dialogar. Y en ese leer para dialogar, Romy, ¿hay que dejarlos que ellos elijan y ellos propongan el libro o el cuento, o uno proponerles a ellos? ¿Cómo es este ida y vuelta o esta elección? Mira, nosotros siempre decimos que en realidad lo aconsejable es que el niño sea el que proponga. Sí, si no, volvemos de nuevo a la lectura impuesta. Claro. Sí, entonces, pero es necesario que en casa tengamos una biblioteca a mano, ¿sí? Una biblioteca que esté en estantes bajos. A veces nos pasa cuando nos juntamos con los padres que dicen, ay, que tengo ese libro que le compré nuevo súper alto para que no lo arruine. Sí, nosotros decimos, que no lo raye, que no lo rompa. Exactamente. Entonces, ¿qué estamos generando también con la espacialidad del libro? ¿Sí? ¿Es algo inalcanzable o es algo que tiene que estar a la mano? Porque si no, nosotros como adultos nos llenamos la boca diciendo, no, los niños no leen. Y en realidad, sí. Claro, estamos poniendo barreras. Estamos poniendo barreras. Y barreras desde lo espacial, que debería ser algo sumamente accesible, ¿sí? Entonces, o a veces pasa hasta incluso en las bibliotecas de los colegios que están cerradas, ¿no? Entonces, hay un montonazo de cuestiones que tienen que ver con la concientización de cómo promover esta lectura, pero desde el acceso. Totalmente. ¿Sí? Y si el libro se raya, ¿qué es lo que pasa? Nada. Y si se rompe, bueno, vamos a arreglarlo juntos, ¿sí? También, si yo lo pongo alto y el niño no puede acceder a él, nunca va a saber cómo tratar ese libro. Entonces, a veces pasa que cuando viene el libro de la escuela, sí, bueno, lo tratamos con tanto cariño y con tanto amor, y eso debería ser una cotidianidad dentro del hogar. Bueno, en esta lectura compartida que nos propusiste hoy, está bueno también pensar actividades compartidas en relación a los libros, si hay que remendarlos, si hay que ponerles una cinta, está bueno también compartir eso, inculcarles que hay que cuidarlos, ¿no? Exactamente, y por qué no armar nuestro propio libro. Sí, cuando los niños comienzan este descubrimiento de lo que es el vocabulario y la estructura, y hacen y dicen esta palabra de otra vez, mamá, me lo contás otra vez, y en ese contar otra vez lo que está haciendo el niño es armando esa estructura, ¿sí? Relacionando la palabra con la imagen, uniendo ese significado y también profundizándolo. Entonces, los niveles de comprensión, que a eso va esta pregunta de qué leen los niños cuando leen, ese nivel de comprensión se va a ir generando y se va a ir profundizando a medida que nosotros podamos ofrecerles diferentes tipos de lecturas. No solamente las lecturas ficcionales, sí, porque a veces decimos, bueno, es literatura. Bueno, pero hay niños que les interesa, no sé, sobre el cuerpo humano, sobre los dinosaurios. Entonces, poder tener también esas famosas enciclopedias que nosotros solíamos tener antes cuando no teníamos ese acceso a Internet, ¿no? Totalmente. Que investigábamos en esas enciclopedias para la escuela. Claro, y a mí siempre me llama la atención cuando me encuentro con adultos mayores y dicen, yo leía el diccionario. Claro. No, y uno dice, bueno, pero qué lectura tan aburrida. Claro, totalmente. Pero en realidad hay un montonazo de cuestiones que tienen que ver con esto, con ir profundizando, hilando y descubriendo nuevas palabras. Si no, si nuestro vocabulario es tan escaso, tiene que ver con que nosotros no hemos sido, al menos como padres, mediadores de nuevas palabras, ¿sí? Por ejemplo, a veces nos pasa a nosotros en el taller que empezamos a leer, entonces es como lo básico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces nosotros decimos, bueno, llenemos ese espacio del número con otras cosas, ¿sí? Entonces había una mamá que tenía 2 hijas, entonces uno va ampliando ese vocabulario, ¿sí? El vocabulario que tiene que estar unido también a cómo narra una historia. A veces pasa que los niños no tienen estructura al momento del diálogo, ¿sí? Dicen sí, no, bueno, pero ¿qué preguntas hacemos nosotros? ¿Hacemos preguntas cerradas como, ¿estás bien? Claro. Sí. ¿Cómo te fue en la escuela? Exacto. Bien. Sí, o hasta incluso, ¿te gustó el libro? Sí, en vez de preguntar cosas como, ¿cuál de todas las imágenes te llamó más la atención? Claro. Sí, y eso lleva también a comenzar a ir desandando un camino que por ahí la mirada que tuvo el niño no es la misma mirada que tuvimos nosotros. Y bueno, y a relación de esto, Flor, les traje un pequeño texto como para ir terminando el espacio de Gustavo Roldán. Ayer se cumplieron años de su fallecimiento, es un autor argentino
que invitamos a las familias a buscar, en las bibliotecas populares suelen estar porque es un autor al cual se recurre bastante. Sí. Y este pequeño pasaje que tiene que ver con este niño que se encuentra con la lectura es de su libro Para encontrar un tigre. Ay, mira qué lindo título. Así que bueno, vamos a compartirla, ¿te Dale, parece? lo compartimos. Un chico lee por primera vez un libro. Lo lee y se sorprende de lo que se le cruza en el camino. Y tal vez lo más admirable sea que en esas pisadas de hormiga, que se llaman letras, pueda encontrar una aventura asombrosa. ¿A dónde está escondido ese mar del que oye la música de las olas? ¿Dónde ese bosque que encierra tanto misterio? ¿Dónde ese tigre que ruge en la espesura? Después que ha descubierto cómo funcionan esas pisadas de hormigas, que se convierten en las huellas de un tigre, las cosas son más fáciles. Son como jugar con un trompo o hacer volar un barrilete. A veces no pasa nada. Es que nos equivocamos de libro o nos equivocamos de momentos. Entonces debemos cambiar, porque hay otro libro donde la magia nos sigue esperando. Siempre funciona. Siempre que no sea por obligación. Ay, qué lindo, pura magia. Muchas gracias, Romy. No, gracias a ustedes y bueno, los incentivamos a que busquen ese momento de lectura y de afecto con los niños. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta luego.